So won't you break free, won't you break free, get up and dance in His love. So won't you break free, won't you break free, get up and dance in His love. Who would have thought that God would give His one and only Son? We're taking a stand upon the cross. En nuestra sociedad, cuando se habla de sexo, no se habla de amor, y cuando se habla de amor, no se habla de sexo. Tristemente, hemos crecido en una sociedad que disocia ambas cosas. Nosotros lo que estamos tratando en esta noche, desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la teología moral, es de presentar una visión lo más consociada posible de sexo en el ámbito de... A veces se piensa o se tiene un cierto prejuicio que la visión de la Iglesia en torno a la sexualidad es bastante cerrada y que es sobre todo una visión de prohibiciones. Yo pienso que no es eso, por lo menos lo que he ido estudiando, he llegado a descubrir que no es eso realmente. Lo otro responde a una visión a veces equivocada, lo que comúnmente pasa lamentablemente, que dicen que la Iglesia dice que la Iglesia dijo, ¿verdad? Pero nadie se fue a lo original, al documento real, al pensamiento real de la Iglesia. Entonces trataríamos en la medida de lo posible de exponer ese pensamiento en aquello que se va a presentar ahora en el Bueno, a lo largo de estas semanas que hemos estado en el ciclo, tocamos varias áreas difíciles y hemos resumido un montón de preguntas, las decenas de preguntas, en 5 grandes temas. Esperamos poder abarcarlos todos en el tiempo limitado que tenemos y seamos comprensivos con que el plenario claramente no se puede ir específicamente solo a un punto, sino que vamos a tratar de iluminar lo más posible las diferentes áreas. Caballeros, las orientaciones sexuales fueron un tema que se preguntó bastante, hubo 2 o 3 preguntas representativas con respecto a cómo manejar esto. Y tal vez empecemos con usted, padre, desde el punto de la teología moral, cómo se puede explicar que hay diferentes orientaciones y demás. Igual vamos a proyectar un par de preguntas que tal vez lo iluminen para recordar un poco en qué dirección iba. Bueno, lo primero tal vez que habría que decir es que a la moral no le corresponde decir por qué se dan las orientaciones o las inclinaciones sexuales, ¿verdad? No le corresponde a la moral, eso le correspondería a la psicología, que los psicólogos hagan el favor de investigar qué es lo que sucede en el ser humano, ¿verdad? Si nos atenemos al texto bíblico, si nos atenemos a la revelación, Dios crea hombre y mujer, así ya incluso don Gastón nos lo citó muy bien de las escrituras, ¿verdad? Dios creó el hombre y a la mujer. Se supone que fue el ser humano creado en una situación de perfección, que luego el pecado original, haya sido lo que haya sido, introdujo de alguna manera un cierto desorden en la humanidad. Claro, estas palabras ya empiezan tal vez a no gustar. Entonces ese desorden crea dentro de nosotros algunas, como llamarle, desarticulaciones, y lo que en el principio debió ser, de pronto comienza a no ser lo mejor. Y esa es parte de la explicación que podríamos entender desde el punto de vista teológico, que no es el punto de vista psicológico. La moral va a prestar mucha atención a lo que la psicología diga para tratar de entender el asunto. Sobre todo aquí lo que habría que entender es que el ser humano no es primaria ni esencialmente su inclinación. El ser humano es un ser unitario. En filosofía aristotélica tomista tendríamos que decir que es uno en cuerpo y alma, y las distintas realidades, todas esas experiencias subjetivas, toda la subjetividad que puede existir en nosotros, toda esta subjetividad es necesario que la estudiemos, pero es necesario caer en la cuenta que una particularidad de nuestro ser no define totalmente nuestro ser. Aquí el problema sería en el tema de las inclinaciones o de las orientaciones, el problema sería parte de la visión un poco sesgada que hace la ideología de género
cuando se fija en un aspecto de la persona para definir la persona total. Y esto parece que es un problema. Parece que tenemos que ver a la persona que tiene esta inclinación. Por ejemplo, la Iglesia en sus documentos oficiales nunca habla de homosexuales, nunca habla de heterosexuales. La Iglesia habla de persona homosexual o persona heterosexual, porque es la persona que tiene esa inclinación, no es la inclinación la que tiene la persona, ¿verdad? Siendo así, entonces las tendencias, las inclinaciones se tratan en el ámbito en el que tienen que tratarse, y es ahí donde la moral le pediría entonces a la psicología que hagan el favor de investigar razones, causas por las cuales estas situaciones se presentan en el ser humano. Que las causas históricas, que los griegos, que estos, que los otros, no sé si podemos siempre decir que aquellas mismas realidades son la realidad de hoy, sobre todo porque tenemos una situación filosófica de por medio, una desintegración del ser humano desde el siglo XIV en adelante, que hoy es cuando ha llegado al punto tal vez más alto en esta desintegración, donde ya no vemos a la persona en su sentido unitario, sino donde los aspectos particulares terminan siendo la persona. Y esto parece que es, desde el punto de vista moral al menos, es un problema bastante complicado, porque desarticulamos el sentido unitario de la persona. Ya no vemos a la persona como persona, sino que vemos, ya ustedes no los conocen porque son de las nuevas generaciones, ¿verdad? Pero piensen en los ficheros de las bibliotecas de antes, ¿verdad? Un montón de cajitas, cada una con unas ciertas informaciones. La visión otra, la aristotélico-tomista que les decía, vendría a ser como la rueda de la bicicleta, el aro y los rayos que van hacia el centro, ¿verdad? Aspectos en la persona, no el aspecto controla ni es la persona, sino que es parte de la persona. Hasta el punto, por ejemplo, que perfectamente se puede decir que ciertas inclinaciones, como la inclinación que llama la homosexualidad, este tipo de inclinaciones, son vistas por la teología moral como las otras inclinaciones que nosotros podemos tener, tan ordenadas y tan desordenadas como las otras, a las que también hay que prestarle atención, ¿verdad? Entonces, no es una cuestión donde un aspecto venga a definir la persona total, sino que tengo que entender a la persona en esa realidad particular. ¿Por qué? Y ahí es donde la psicología nos tiene que hacer el favor de ayudar a aclarar el berenjenal, que en los últimos años tal vez no lo ha hecho mucho, yo creo, ¿verdad? Oficialmente, ¿verdad? Pues agregar un par de cosas desde la psicología y sobre todo desde una visión a partir de mi propia experiencia profesional. Yo he tenido el privilegio y el gusto de acompañar a decenas y decenas de personas de orientación homosexual a lo largo de mi vida profesional, a personas a las que les tengo un profundo respeto y a muchas de ellas un enorme cariño. Entonces, ¿cómo es que uno como psicólogo va entendiendo la realidad particular de cada una de estas personas? Distinto unas de otras. En el mundo casi que la gente tiende como a querer meter en la misma gaveta a todo el mundo cuando hay una orientación homosexual, tanto desde el mundo gay, de que todo el mundo es gay y sálgase del closet, como desde el mundo homofóbico, de que todo el mundo es no aprobar la práctica homosexual activa, pero nunca la dignidad o la realidad de la persona. Ahora bien, hay otras personas con orientación homosexual que es de un tipo mucho más periférico, que a veces se ha venido estando de manera adquirida, no porque lo trajeran ni lo vivieran, por experiencias que les ha tocado vivir en la vida, y que de alguna forma eso va pues influyendo en la orientación que la persona ha venido tomando. Pero en muchos de estos casos la persona quizás anda buscando el amor de un padre, creyendo que lo puede encontrar en una pareja de su mismo sexo, pero en realidad no es porque tenga una atracción homosexual de una base originalmente erótica. Anda buscando afecto. Y como ese ejemplo podría darles 15 ejemplos diferentes en este tipo de situaciones periféricas. Y todavía hay otras que son muy de tipo circunstancial.
porque tuve un amigo homosexual y eso me dejó dudas de si yo también o yo no, o qué. Entonces, no siempre podemos decir que todas las personas que se identifican con una orientación homosexual tienen las mismas causas ni las mismas realidades. Y hacemos muy mal en querer ponerlos a todos en la misma gaveta. O a pedirles a todos que tienen que cambiar, o a pedirles a todos que no pueden cambiar. Es que depende mucho de cuál es el origen y cuál es la situación que los ha llevado a esa experiencia fenomenológica a nivel de orientación sexual. Dicho eso, entonces, volvemos a lo que acaba de decir el padre Jorge. Se trata de personas. Nosotros no tenemos derecho a juzgar a nadie. Si nosotros en nuestra familia, en nuestras amistades más cercanas, en las personas con las que compartimos los estudios o en el trabajo o en el barrio, tenemos personas cercanas con una orientación homosexual, nosotros no somos ni mejores ni peores que ellas, ni tenemos por qué juzgar ni sus motivaciones, ni sus antecedentes, ni sus realidades. Nuestra actitud debe ser la de aceptar a cada una de las personas porque son personas de una manera incondicional y acompañarlas en la vida según las circunstancias que nos toque acompañarlas. Pero la primera actitud es la de no partir de prejuicios, ni de anti, ni pro, de que yo voy con los que son así, pero no voy con los que son asá. Básicamente somos humanos para comenzar y tenemos que manejarnos desde esa perspectiva. Muchas gracias. Yo creo que entre ambos pudieran responder estas dos preguntas. Nunca ser prejuiciosos, no siempre acompañar, aceptando a la persona como centro. El siguiente tema ha cobrado auge últimamente. Hay muchísimas preguntas con respecto a esto. Ahí van a estar proyectadas. Si quieren, tomamos un tiempo para leer algunas. Pues sí, muchas se asemejan entre sí desde el punto de vista lo que está verdaderamente detrás del argumento práctico aquí en la pregunta, pero tal vez que nos puedan iluminar desde la perspectiva cristiana que queremos conversar en este plenario. ¿Cuál es la manera de entender el uso de anticonceptivos o también su perspectiva moral con respecto a esto? Este tema es bastante complejo, ¿verdad? Habría que partir de una primera cuestión. La Iglesia no afirma en ninguna parte que el matrimonio sea solo para tener hijos. El pensamiento católico parte de un hecho fundamental. Observa el matrimonio como aquella realidad que tiene fines. Y los fines específicos del matrimonio son el unitivo y el procreativo. En el unitivo entiende todo lo que tiene que ver con la realidad esponsal. Amor, afecto, cariño, placer, comprensión, etcétera, 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 etcétera. Todo el unitivo incluye esto. Y el otro elemento es el elemento, obviamente, de la procreación. Porque resulta que la sexualidad humana, pues por lo menos hasta hoy pareciera que es el mejor vehículo para que la especie continúe, ¿verdad? Porque vamos a estar inventando otras cosas, ¿verdad? Entonces, pues de momento parece que era el mejor y como que más entretenido también. Pero bueno, paciencia, eso es aquello que hace. Entonces, no es verdad que la Iglesia diga que el matrimonio es solo para tener hijos. La Iglesia sí enseña que los hijos son fundamentales. Porque el amor, y aquí entra la importancia del amor humano, el amor debe ser en todo sentido fecundo. Y la fecundidad del amor de los esposos, o sea, el amor esponsal en su fecundidad, está justamente ¿en dónde? En los hijos. Esto ha hecho pensar a la Iglesia durante muchísimos siglos en una realidad que está, digamos, por encima de todo esto. La Iglesia la llama la ley natural. Explicar todo esto tendríamos que hacer por lo menos unas 4 o 5 horas, no tenemos tiempo. En dos frases, con el riesgo de no decirlo todo y dejar la mitad, el 90% en el tintero. La ley natural no es una ley que tenga que ver con el funcionamiento biológico nuestro. La ley natural tiene que ver con la comprensión que el ser humano tiene de sí mismo.
o sea, con su naturaleza propia. Esto es un problema filosófico de nuestro tiempo. Muchas corrientes filosóficas de hoy niegan que exista la naturaleza humana, ¿verdad? Y si la naturaleza humana no existe, entonces no sabemos lo que es un ser humano. Entonces un ser humano del siglo I antes de Cristo y un ser humano del siglo XXI después de Cristo, pues no son, quién sabe qué son, porque hay una desconexión total. La ley natural sostiene que racionalmente podemos entender quién es el ser humano y podemos entender las acciones del ser humano y el actuar del ser humano, pero entenderlo a nivel de la razón. Por eso, si hacemos un estudio en las culturas, encontramos que hay siempre unas perspectivas, unos principios, unos caminos fundamentales, unas inclinaciones fundamentales que comportan eso que llamamos ley natural. Una de esas inclinaciones fundamentales es la unión sexual y educación de los hijos. Pero la unión sexual no en el sentido genital primero, sino en la comprensión que la razón tiene. O sea, el ser humano se descubre sexual, descubre que la sexualidad es buena, descubre que la sexualidad sirve para compartir, descubre que la sexualidad une y descubre que la sexualidad sirve para procrearse también. Lo descubre con la razón y descubre todas estas bondades en la sexualidad. Entonces, alterar este principio de la razón, de nuestra propia naturaleza, es ir en contra de nosotros mismos. Por ejemplo, uno de los principios fundamentales de la ley natural dice que el ser humano por naturaleza tiende a la verdad, a la búsqueda de la verdad. Entonces estamos aquí buscando la verdad. Entonces, la mentira, por eso, siempre nos resulta extraña y la rechazamos, la mentira. ¿Por qué? Porque en el fondo la mentira es antinatural. ¿Cómo sería antinatural todo aquello que destruyera el principio unitivo o que destruyera el principio procreativo? Es ahí donde entra entonces que si el principio procreativo ya fue no bien comprendido o destruido a nivel racional, luego lo que se use, eso es lo de menos, porque ya lo había alterado, ya lo había reducido o prostituido o como queramos llamarlo, ¿verdad? Entonces, el problema no lo tienen las pastillas, el problema no lo tiene el preservativo, sino la razón por la cual lo estoy usando. Y si la razón por la cual lo estoy usando es para negar este principio fundamental de la sexualidad en el matrimonio, que es la procreación, entonces use lo que use, ya está eliminado. Al punto que la Humane Vitae, que es la encíclica que la Iglesia, que el Papa Pablo VI escribió en 1968 sobre esta cuestión, dice y habla de algunos elementos sociales, económicos, políticos, psicológicos, dice también, donde la pareja puede descubrir no es el momento para tener hijos. Incluso Juan Pablo II, en un Angelus en el año 1984, dijo: a veces se entiende muy mal el pensamiento de la Iglesia en relación con la paternidad responsable. A veces se piensa que la Iglesia quiere una paternidad a ultranza. Pero eso no es verdad. La Iglesia quiere que los esposos sean responsables a la hora de tener hijos, porque participan con Dios en la creación, en dar vida a una nueva criatura. No es asunto de hombre y mujer nada más, no es asunto de un laboratorio, es asunto donde Dios interviene también. Entonces, esto hay que ser excesivamente responsable. Y el Papa Juan Pablo II dijo: cuando una pareja descubre que por estas razones antes mencionadas, que engloban un montón de cosas, no pueden tener otro hijo, dice, tenerlo sería una enorme irresponsabilidad. El punto es los criterios que usamos para medir estas cosas. Los criterios económicos de nuestra sociedad del siglo XXI, excesivamente capitalista, son falsos la mayor parte de las veces. Que hay demasiada población en el mundo, eso es mentira. El mundo está despoblado en una buena parte de él. A Rusia le hace falta 100 millones de personas. Europa se está despoblando.
Costa Rica se está despoblando. Entonces el problema no es población. Ahora que el problema es la distribución. Es otro capítulo. El problema anda por otro lado, ¿verdad? Entonces lo que la Iglesia lo quiere que observemos es que no es el anticonceptivo como anticonceptivo el problema, es lo que está antes. Si desvirtué la comprensión racional acerca de la procreación, lo que uso simplemente es la continuación de lo que ya venía mal. Es un tema muchísimo más de orden racional, filosófico, de ley natural. Y yo sé que esto no es tan fácil porque nosotros no estamos, en nuestro país sobre todo, no nos enseñan a pensar filosóficamente, ¿verdad? Yo entiendo que esto es un poco complicado, pero no es tan difícil, no es tan imposible. Hasta el punto, ¿cuánto me queda? Yo te voy a dar más de la cuenta, ¿verdad? Hasta el punto de que, por ejemplo, no es tan negativa la posición de la Iglesia. Menciono dos cosas que van a favor del pensamiento este. Primera, el uso del preservativo no está absolutamente condenado. El Papa Benedicto lo explicó muy bien hace unos años. Cuando es por responsabilidad en una situación donde engendrar una criatura no se debería, el uso del preservativo no está condenado por la Iglesia. Y lo otro es, por ejemplo, se pasó, la primera pregunta fue en los años 60 y luego en los 80 vino lo mismo, en los países donde había guerra y mujeres eran violadas, incluso religiosas, y entonces se decía, ¿pueden usar unos anticonceptivos? ¿Se pueden usar o no se pueden usar? ¿Qué hacer? El Vaticano no responde directamente, porque si responde directamente ya saben ese amarracho que arma la prensa, ¿verdad? Que leen las cosas al revés normalmente. Entonces en aquel momento, en el 61 como en el 84, respondieron teólogos moralistas. Y la respuesta fue, ninguna mujer está obligada a embarazarse de manera irracional ni violenta. Y por lo tanto, ante el riesgo previsible de un embarazo irracional y violento, una mujer tiene la obligación de usar un anticonceptivo que no sea abortivo para evitar un embarazo irracional y violento. Alguno dijo, ¿y si es en la casa que el esposo viola a la esposa? Ahí ya se destruyó la armonía y por lo tanto la esposa podría utilizar de ese anticonceptivo. Entonces vean que no es un pensamiento tan no como a veces podría parecer que es. Pero hay muchas otras cosas que ya más largo es el tema, ¿verdad? Ya es suficiente. Gracias. Es muy importante la fundamentación que da el padre Jorge. Yo también puedo contestar desde la casuística y desde las situaciones particulares, que son las que a uno le toca ver en un contexto de consultorio psicológico o que a los sacerdotes les toca ver en un contexto de orientación pastoral de los fieles. Lo primero es que se está hablando de que el matrimonio debe fundamentarse en el amor. Ese amor tiene sus dimensiones unitiva y procreativa, pero lo esencial es el amor. Y desde la perspectiva del amor estamos hablando de paternidad responsable. Entonces ahí es donde empezamos a ver que ya en los casos particulares de cada pareja se pueden dar situaciones que las parejas tienen que analizar maduramente para ver cómo pueden actuar en el amor y ser responsables en cuanto a cuándo es el momento o no de tener una paternidad. La Iglesia, como decía el padre Jorge, en este caso, y él está hablando desde el contexto de la Iglesia católica, pero podemos hablar desde las iglesias cristianas en general, siempre van a dar una normativa general de lo que debe ser la vivencia en el matrimonio de procrear o dejar de procrear hijos. Pero ya en los casos particulares hay que hacer un asesoramiento, puede ser psicológico desde mi perspectiva o pastoral desde la perspectiva del sacerdote, del pastor, de cómo es que se entiende una situación. Un matrimonio que tiene ya 4 hijos, que la esposa tiene una condición de enfermedad que no le permite volver a quedar embarazada, que cada acto sexual se convierte en un momento de terror para ella, de si voy a quedar embarazada, y de preocupación del marido hasta el punto de casi de no querer tener relaciones porque si no busquen
la forma segura de evitar más hijos, sea por un método natural o sea por un método de preservativo o cualquier otro. ¿Cómo hace para poder seguir teniendo el propósito unitivo cuando ya no van a poder tener el propósito procreativo y ya tienen 4 hijos y nunca se cerraron a abrirse generosamente a los hijos? Ahí es donde tienen que buscar una respuesta, que tiene que ser muy madura, muy pensada, a veces muy orientada por el pastor, por el psicólogo, por la persona que los puede orientar. Pero ahí ya no se trata entonces simplemente de decir, no, es que todos los casos son iguales. No, es que cada caso en esta situación tiene que analizarse en el amor. Cuando Jesús contradijo el mandato del sábado porque curó a alguien el sábado, venía la gran oposición de que la norma es que hay que respetar el sábado, y Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley ni los profetas, la norma tiene que seguirse respetando. Pero en un caso particular, fulano no sacaría al buey o al asno de una sequía porque se le cayó el día sábado y ese día lo tiene que rescatar, o yo no puedo rescatar a alguien que está enfermo porque hoy es el día sábado. Entonces ya en la situación particular se habla desde una perspectiva del amor aplicado pastoralmente a la realidad concreta. Y ahí es donde ya no nos quedamos con esos prejuicios que en cierta forma son los que se comentan, sobre todo en la fundamentación detrás de muchas de estas preguntas. Dame un minuto, nada más. Una cuestión nada más de orden que no se debe olvidar tampoco en nada de esto. La cuestión biológica. Hombres y mujeres no somos iguales y no funcionamos igual. Y yo pienso aquí que la mujer hay una cuestión que es muy importante que no se les olvide, porque no es que los métodos naturales no son efectivos, no, a veces que no saben contar. Lo primero. Y una cuestión, no hagan confesiones públicas, que no deben hacerse nunca. Pero una cuestión que es muy importante, las muchachas, ¿saben cuándo es el día en que ustedes ovulan? ¿O solo saben cuándo es el día en que menstruan? Lo importante es saber cuándo se ovula, porque ese es el día para saber si quiero una criatura o si no la quiero. Lo otro es limpieza del organismo, pero que como que culturalmente a aquello se le da más importancia que a esto otro. ¿Y por qué muchas veces viene la tragedia de que el método natural no funcionó? No es que el método natural no funcionó, es que no conocen el funcionamiento de su cuerpo. Y si no se conoce el funcionamiento de su cuerpo, ¿cómo la razón va a ayudar al instinto si ni siquiera sabemos cómo funciona bien nuestro cuerpo? ¿Verdad? Entonces esto es un tema que hay que estudiar mucho, la biología y cómo funcionan los organismos. ¿Verdad? Muchas gracias. Yo creo que las respuestas aclaran bastante lo que se expuso en las preguntas. Entonces sí quisiera que tomáramos una pausa y pudiéramos oír a Mau y a Gaby con respecto a este tema muy brevemente. No, nada más algo que queríamos contar así como rápido. Durante nuestro año y un poquito ya que tenemos de casados, nos tocó vivir una situación difícil de una enfermedad mía, y bueno, un poco lo que estaba explicando el padre, ¿verdad? O sea, estaba recibiendo tratamientos de quimioterapia y todo esto. Entonces en algún momento los doctores nos aclararon que era peligroso un embarazo en ese momento, no solo para Gaby, sino también. Las preguntas tienden a decir, como mujeres tendemos a imaginar y a soñar muchas cosas que tienen que ver con casarse, con tener relaciones con alguien, o después de haber visto pornografía, ya qué es lo que anda en mi mente y cómo hago para sacármelo de mi mente, etc. A veces pensamos que pensar en cualquier cosa de sexualidad ya de por sí es atenta contra la castidad. La sexualidad es algo normal. Yo me acuerdo de cuando mi mamá amamantaba a mi hermanita y yo tenía 4 o 5 años de edad. Para mí era tan lindo verle los pechos a mi mamá amamantando a mi hermanita. Me parecía como un milagro de la naturaleza. Por un lado, que ella trajera la leche incorporada, no había que darle una botella, no había que darle otra cosa. Y por otro lado, que ella se veía tan femenina y tan hermosa como mujer, tan distinta a mi papá, tan distinta a mí como varón.
que para mí era algo en lo que yo me embelezaba viéndole los senos a mi mamá. ¿Y qué hay de malo en eso? ¿En qué atentaba contra mi castidad de niño? Absolutamente nada. Un psicólogo, Michael Kavanagh, dice que en el inicio de la adolescencia el despertar psicosexual comienza con la fantasía sexual. A uno le explicaron siendo más niño cómo es que vienen los chiquitos al mundo y cómo es que el papá y la mamá unieron sus cuerpos y que la semillita y todo eso. Pero los niños todo eso lo escucharon como espectadores de cómo es que otros viven esas cosas. Y cuando uno se abre a la sexualidad en un despertar adolescente, uno por primera vez empieza a sentirse que yo soy protagonista de la sexualidad. No es que mi papá se acueste con mi mamá, es que yo quiero acostarme con alguien, porque yo quiero ser protagonista de la sexualidad. Y dice el doctor Michael Kavanagh que en esa primera etapa de la adolescencia, del despertar psicosexual, por primera vez en la mente de uno empieza a unir lo que conoce, que es cognitivo, con lo afectivo de lo que a mí me provoca y lo que yo quisiera vivir, con lo volitivo de cuándo y cómo es que yo quisiera llegar a vivir algo así. Entonces es muy normal pensar en la sexualidad y eso no atenta en nada contra la castidad. De hecho hay un especialista, un psicólogo carmelita mexicano que se llama Luis Jorge González, que él dice que en momentos de excitación la persona que quiere actuar con castidad tiene que tomar conciencia de lo que está pensando, de lo que está fantaseando, de la excitación que tiene, de los deseos románticos que tiene hacia alguien y no reprimirlos, sino decir, estoy sintiendo esto, esta persona es muy atractiva para mí y no le puedo quitar los ojos de encima. O sea, tome conciencia. Si usted no toma conciencia, ¿cómo va a manejar algo que simplemente dice no quiero, no puedo, no, reprimo? Pero dice, una vez que toma conciencia, verbalice lo que usted mismo, reconozca qué es el impulso sexual que está sintiendo, qué es la fantasía que está teniendo. Y entonces invita a un tercer paso. Si usted quiere ser una persona cristiana, conságrele a Dios eso que está pensando, eso que está sintiendo, dentro del llamado que usted tiene dentro de su vida actual. Es muy fácil consagrarse a Dios en momentos en que uno no tiene ninguna fantasía, ni ninguna excitación, ni ninguna tentación de nada. Pero precisamente en los momentos donde se siente más excitable es cuando le tiene que decir a Dios, sí, pero yo no voy a jugar con esa persona, porque esa persona no está para que yo juegue con ella. Puedo admirarla, pero no voy a abusar de ella. Aunque quizás la tentación es que yo quisiera juguetear con eso que estoy fantaseando, pero ese no es el llamado que Dios me hizo. Y entonces actúe responsablemente dentro de eso que está sintiendo y pensando. Pero lo que quiero responder con este comentario, y más desde esa perspectiva psicológica, es que la castidad es una manera madura y responsable de manejar nuestro impulso sexual y nuestro impulso afectivo, aún desde el plan de Dios, según el llamado y la circunstancia que cada uno tiene. Uniéndome a todo lo que Don Gastón dijo, ya agregaría algunas cuestioncitas nada más. La castidad sería la plenitud del amor. Dios quiere al ser humano en la plenitud de su realización y de su existencia. La castidad es una de esas realizaciones, que no es la negación, como ya bien lo dijo Don Gastón, no es la negación de la genitalidad, es la vivencia de la genitalidad según el estado, la vida, el modo o la vocación elegida por la persona o la vocación a la que la persona se cree llamada y elegida. Claro, aquí tenemos que tener cuidado de una cuestión, y es cierta lectura que pudiéramos hacer de algunos textos bíblicos. Porque algunos textos bíblicos, sobre todo en el Antiguo Testamento, parecen excesivamente rigurosos, y algunos sobre todo en las cartas de San Pablo. Pero acordémonos que el problema en el buen sentido de esos textos es que corresponden a una etapa particular y a problemas particulares. Entonces, claro, Pablo está respondiendo a los corintios. Corinto es un puerto, y como puerto tiene todos los vicios de los puertos, incluida la prostitución, y encima la prostitución sagrada,
que era un modo de prostitución en la antigüedad, en los cultos de la fertilidad. Entonces responde a esto como contrario al cristianismo. Entonces parece que los textos son contrarios a la sexualidad, pero no es todo lo contrario. Fijémonos en cambio en Cristo. Cuando le llevan a la mujer adúltera, ¿qué condena más Cristo? El juicio que los demás están haciendo que a la mujer. Al final, cuando todo el mundo se fue, mujer, ¿dónde están los que te acusan? El Señor se fue. Yo tampoco. En adelante, vete y no peques más. Tiene clara conciencia de que la mujer ha hecho algo, que no es porque fuera un problema de sexualidad, es que ante todo estaba faltándole a su dignidad de mujer, a su dignidad de persona. En aquello ella no estaba encontrando la plenitud del amor, todo lo contrario, estaba diciendo del amor y diciendo de su condición de persona. Cristo, haciéndole ver la realidad de lo que ha pasado, le lleva verdaderamente a descubrir su auténtica condición de persona a través de valorar ¿qué? Un amor auténtico, y un amor auténtico que le lleva a una castidad auténtica, ya sea en el matrimonio, ya sea en la vida de soltería, ya sea en la vida consagrada o en la que sea. Alguna pregunta decía, y cuando me equivoco, cuando cometí errores, ¿qué pasa? Paciencia, somos humanos, no somos ángeles, y ni pretendamos serlo, por favor. Tengamos claro que estamos hechos de todos de la misma, para usar el término griego, de la misma sarx, ¿verdad? De la misma carne. Entendamos esto, comprendamos desde lo psicológico que decía don Gastón, entendamos el proceso de madurez que estamos haciendo, entendamos nuestra vida como madurez y santidad prácticamente que es la misma cosa. Entendamos ese proceso y preguntémonos, yo aquí en mi vida, en estas circunstancias de mi existencia, en esta vida que yo libremente he asumido, esta vivencia es correcta, adecuada, buena para lo que quiero vivir, y no solo porque sea cristiano, sino por simple inhumanidad. La promiscuidad, en el orden que sea, es inmadurez, ¿o no? Es inmadurez. Entonces, ¿a qué debo procurar? A la madurez, a salir de la promiscuidad. Que a algunos les llevará más tiempo, que a otros les llevará menos tiempo, que a unos les será más fácil y que a otros les será menos fácil, pues obviamente. Pero para eso tenemos la vida para ir caminando. ¿Cuánto me queda? Ya, termino. Y otra cuestión. Claro que aquí a veces los cristianos tenemos un problema también, y esto que quede en la reflexión, para el tapete, en el tintero. Nosotros tenemos que ver la sexualidad más natural. A veces hemos visto la castidad un poco desencarnada y tenemos que ver la castidad encarnada, incluso encarnada en el Hijo de Dios. Si nuestro Señor Jesucristo de adolescente no sintió lo que los adolescentes sienten, nuestro Señor Jesucristo no se encarnó. Si nuestro Señor Jesucristo no tuvo que hacer el proceso que propone que era Carmelita, el Carmelita, este proceso de ver, de comprenderme, de entenderme en esto que estoy sintiendo, entonces nuestro Señor Jesucristo nos encarnó. Y si la encarnación fue un fiasco, entonces no estamos redimidos. Pero si la encarnación fue real en todos sus sentidos, menos en el pecado, dice la carta a los Hebreos, e hizo igual en todos nosotros menos en el pecado. Él también ha sentido lo que hemos sentido, Él ha entendido lo que hemos nosotros también vivido, y por eso la encarnación nos lleva a descubrir en Él el modelo de la castidad perfecta. Y a mí me parece que nuestro Señor no era ni anormal, ni mojigato, ni medio estúpido tampoco. Es el hombre más maduro que ha pisado la faz de la tierra nunca, ¿verdad? Y por eso es que Él es modelo para nosotros en la normalidad. Lástima que los evangelistas no nos contaron más detalles de cómo habrá sido el trato de Él con toda la gente, pero por lo visto fue un trato tan natural, tan humano. Permítame el último ejemplo del evangelio también. Cuando aquella mujer, ¿se acuerdan? La que tenía hemorragias, eran hemorragias vaginales, ¿verdad?
Vean lo que eso significaba en aquella cultura. Los judíos a la sangre le tienen pavor, porque es impureza. Encima hemorragias vaginales, encima era mujer. Pues amiguita, mejor enciérrese en una cueva, ¿ah? Y no vuelva a salir, porque usted es la impureza caminando. ¿Sí? Se acerca a Cristo, lo toca, y Cristo pide, ¿quién me tocó? Ay, pero está viendo el montón de gente. Sí, pero ¿quién? Es que ella se curó, pero ella tuvo que contarle, Señor, es que me ha pasado esto y esto y esto. Yo aquí hago una lectura que es esta. Ella se curó. La fuente de sus hemorragias se cerró en cuanto tocó el manto del Señor. Físicamente se curó, pero a otra venir, faltaba la otra curación, la emocional, la interior, la espiritual, la psicológica. Ella tenía que saberse perdonada también. Ella tenía que saber que no era impura. Ella tenía que saber que no era rechazada por Él. Y Él la acoge. Mujer, qué grande es tu fe. Dice, vete en paz y con salud. Porque no era suficiente solo la salud, sino que era necesaria también la paz interior, que ella tampoco tenía consecuencia de su enfermedad. ¿Cuántas veces los problemas que podemos tener todos de castidad nos quitan la paz? Busquemos primero la paz donde tengamos que buscarla, en nosotros mismos, en la fe, en la oración, con la ayuda de los que saben, de estos intríngulis de la psique humana que son tan complejos, ¿verdad? Y luego vamos para adelante con paz y con salud, como la mujer del Evangelio, ¿verdad? Muchísimas gracias. Vamos a ir un momento a Mau y a Gaby en esta área, que creo que testimonialmente tienen mucho con qué reafirmar. Entonces, vamos a la lección. Gracias. Bueno, en esta área les quiero contar dos cosas, ¿verdad? La que yo voy a contar es como de nuestro noviazgo. ¿Verdad? Yo pues había tenido relaciones cuando empecé el noviazgo con Gaby. Y sí, antes. y bueno, pues evidentemente yo creo que, tal vez no tan conscientemente, pero sí hice eso de que pude verme en lo que estaba sintiendo y de que me estaba costando. Y entonces hablé claro con Gaby y le digo, bueno, a mí esto me cuesta y yo quiero respetarte. Y entonces entre los dos pudimos como tomar acuerdos como para cuidarla a ella y cuidarme a mí, y bueno, eso fue de mucha bendición. Sí, entonces, por el ejemplo que dio Mau, uno puede siempre vivir en castidad. Y bueno, yo les iba a contar un poco también que cuando nosotros fuimos novios y intentamos tener un noviazgo en castidad, no fue como que los dos queríamos y iba a pasar solo que no, o sea, es algo en lo que hay que hacer un esfuerzo consciente y, como decía don Gastón, algunas veces entender lo que estamos pasando, pensar en qué momentos estamos más vulnerables. Y, por ejemplo, yo no le iba a llevar ahí un super escote cuando íbamos a estar ahí, cuando íbamos a salir, o no nos íbamos a quedar solos porque sabemos que los dos nos queríamos, pero también queríamos esperar a tener relaciones sexuales hasta que nos casáramos, y nos casamos. Y también, bueno, ahora en el matrimonio también tenemos que usar nuestra cabeza y nuestra razón para cuidar nuestra castidad también en el matrimonio. Por ejemplo, tenemos que tener cuidado con otras personas, en el trabajo, con nuestros amigos. No es algo como ser asustadizo y no, entonces yo no salgo. No, o sea, es ser conscientes de lo que somos y de que queremos cuidar este amor y este matrimonio que el Señor nos dio. Quisiera agregar un comentario a lo que acaban de decir Mau y Gaby. Desde la psicología, este mismo doctor Michael Kavanagh, él piensa que el noviazgo debe dar más énfasis al conocimiento de ambos novios en muchas dimensiones de su existencia y no solo en la dimensión física y en la dimensión erótica.
Más bien, cuando se le da un sobreénfasis a la dimensión erótica, se descuidan las otras dimensiones que son realmente importantes en un proceso de conocerse para optar si van a querer compartir una vida o no. Eso va contra lo que normalmente nuestra sociedad piensa, que simplemente hay que, si se quieren, pues vivan sexo y ya. Muchas veces tiene mucho sentido, no solo desde una perspectiva cristiana, sino desde una perspectiva psicológica, ir avanzando en las otras dimensiones primero antes de un compartir sexual completo. En parte porque también el compartir sexual completo ata mucho más si después quieren tener la libertad de romper el vínculo. Y se supone que el noviazgo es una época de discernimiento, si van a querer o no consolidar ese vínculo y debieran sentirse más libres. Y por ahí alguna de las preguntas, y por eso es que pedí la palabra en este momento, preguntaba qué tanto y cómo acariciarse en el noviazgo los novios que se quieren. Y una respuesta desde la psicología sería que no tiene sentido estimular las partes más erógenas de uno y el otro si no quieren excitarse tanto como para llegar a un acto sexual. La excitación en los senos, en los glúteos, en ciertas partes del cuerpo, en los mismos genitales, lo que busca es una excitación que permita acoplarse y llegar a un acto sexual. Si no se está queriendo llegar al acto sexual, ¿para qué coger el bus que va para Turrialba diciendo que me bajo en Cartago y me devuelvo? No tiene ningún sentido. La recomendación es acaríciense más por ternura, más por sentimiento, pero menos por buscar excitación. No tiene sentido estar buscando excitación cuando se quiere parar a medio camino. Entonces hay que tener cierto sentido práctico, como decían Gaby y Mau, en que en la manera en que quieran responsablemente vivir su noviazgo, así le darán más énfasis a unas dimensiones y no tanto a otras, o tendrán que manejar la parte esta de la excitación de una manera más casta, si no quieren simplemente vivir una vida activa sexual desde el noviazgo. Eso se llamaba antes pudor, ahora ya no se le llama así. Bueno, pasamos a la última sección de preguntas, y pues aquí hay muchas, entonces hay 2 diapositivas de preguntas. Y tienen que ver con una serie de dilemas morales, muchos se repitieron como eran, entonces vamos a dedicar unos minutos también a esto. Yo quería que pues, nuevamente empezáramos con Gastón, pero si quieren tomémonos un tiempo para leer estas preguntas en lo que pasamos a la siguiente diapositiva. Para empezar a abordar la respuesta a estas preguntas, les recuerdo que cité 2 pasajes de la Biblia, uno donde decía que esposo y esposa se hacen una sola carne, que están desnudos y ninguno tiene vergüenza, y le citaba el otro pasaje que decía en 1 Corintios 7 que ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, y aquellas otras que aparentemente son semejantes, porque igual son besos, igual son caricias, igual son toques, pero que ocurren motivados por deseos egoístas, sea de autoestimulación. Una persona puede masturbarse acompañada, porque lo único que está buscando es su autoestimulación al usar a la otra persona, o de abuso sexual. La misma caricia que el esposo o la esposa se brindan el uno al otro en un contexto de amor, de placer y de satisfacción mutua es lo que hace un abusador sexual de otra persona, pero lo hace con otra motivación y en otro contexto. Entonces tenemos que tener cuidado de no
clasificar qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, porque a veces tiene que ver un poco con el contexto del amor en que se vive o la falta de ese contexto de amor. Le agrego 2 o 3 comentarios más. Uno, lo diría uno como psicólogo, ningún miembro de la pareja debería presionar al otro en ninguna circunstancia a vivir su relación sexual de maneras que le sean desagradables, dolorosas, devaluadoras o indignas. Esto, en cierta forma, quiere decir que lo importante realmente en la relación sexual es el amor y el respeto mutuo, y que no se puede forzar la vivencia de cualquier tipo de circunstancia o situación que contradiga ese amor y ese respeto. Eso también implica que en cualquier pareja, para tener una vida realmente amorosa y sexualmente satisfactoria, no necesitan explorar todas las variables imaginables del Kama Sutra para poder disfrutar de su intimidad sexual, sino más bien centrarse ambos en aquellas modalidades que les resulten más propias para lograr este propósito de satisfacción mutua de una manera amorosa y respetuosa juntos. Eso implica que cada pareja va desarrollando su propio lenguaje sexual íntimo, distinto a cualquier otra pareja. Así como las preguntas que están ahí, podríamos decir que si es mejor con la luz prendida o con la luz apagada, que si en la cama o en el sofá de la sala, que si en vacaciones o solo en las noches después del trabajo. Cada pareja va encontrando su propio lenguaje sexual, curiosamente muy distinto al de otras parejas. Y les voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con lenguaje sexual matrimonial. Hay familias donde los niños se bañan con los papás cuando son pequeñitos y tienen la costumbre de verse desnudos, papá, mamá, con los hijos cuando se bañan. Hay otras familias que son muy pudorosas en ese sentido y cada quien se baña solo y nunca el papá ve a las hijas ni la mamá ve a los hijos. Y no estamos hablando de un asunto de pecado o no pecado, es que a veces cada familia tiene su propio lenguaje. ¿De qué tanta confianza comparten a la hora del desnudo o del baño o de ayudarse los papás a los hijos cuando tienen 3 años, 5 años, 8 años de edad? También es cierto que el pudor es algo psicológico que surge a partir de los 7 años en varones y en mujeres. Normalmente después de los 7 años cada uno de nosotros se identifica más con el padre del mismo sexo y se siente un poquito más reservado hacia el padre del otro sexo. Entonces ya la niña no quiere que el papá sea el que venga a ayudarla a bañarse porque no quiere que el papá la vea. O el niño no quiere que la mamá lo restriegue en ciertos rincones del cuerpo porque se siente incómodo. Entonces también existe el pudor, pero lo que quiero decir es que a veces hay como estilos culturales. Igual es cada pareja en su intimidad. El lenguaje de cada pareja es único y diferente al de otras parejas, tanto en sus formas de expresión afectiva como de tomar iniciativa, cuál la toma y cómo toma la iniciativa al buscar un encuentro íntimo sexual, como en sus caricias tiernas o erógenas. No siempre todas las parejas se hacen los mismos tipos de caricia, o lo que en una pareja es incómodo, en otra pareja es muy agradable, en las posiciones que les resultan agradables. No se trata solo de la posición del hombre arriba y la mujer abajo, hay muchas posiciones agradables, para unas parejas de una manera, para otras de otro. En la frecuencia de los encuentros íntimos hay parejas que tienen un tipo de frecuencia, otras tienen otro. En los ambientes donde comparten sus momentos de intimidad. Entonces debiéramos entender que no podemos dar como una respuesta tipificada para que todas las parejas vivan de esta manera, porque para lo que para una es apropiada, agradable y amorosa, otra se siente avergonzada de esa manera.
Entonces hay que partir de esa necesidad donde ambos esposos tengan la comunicación suficientemente abierta para no forzar al otro a nada que atente contra el amor, pero donde cada uno se abra a distintas iniciativas que puedan ser satisfactorias para el otro. Y ahí es donde van encontrando un lenguaje sexual. Y estoy como respondiendo a la primera mitad de la pregunta, después voy a responder sobre la masturbación en pareja o no, etc. Pero hasta aquí voy. Quiero ver qué más el padre Jorge quiere aportar. Lina, de principio de acuerdo en todo, sí, recordar siempre que el amor es una forma de amistad entre los seres humanos, y el amor es el encuentro de las personas. Por eso solo el ser humano es capaz de amar, porque el amor supone la libertad y la racionalidad. Solo somos capaces de amar nosotros y Dios. El animal no es capaz de amar, porque vive a un nivel meramente instintivo. Puede expresar un cierto afecto, pero un afecto más a nivel instintivo. Nosotros salimos de lo meramente instintivo para encontrarnos en la relación. Y la relación entre las personas, como es una relación racional y como es una relación libre, es una relación que supone el encuentro. Porque no puede existir amor si no hay verdadera relación de personas. Y quienes se encuentran son las personas. Y en ese encuentro de las personas, obviamente la corporeidad juega un papel importantísimo, porque nosotros somos seres corpóreos también. Y entonces la corporeidad necesariamente tiene que participar en nuestras expresiones de amor. No puede querer uno a una persona y encontrarla y serle absolutamente indiferente, no expresar absolutamente nada, ni siquiera dar la mano, ni siquiera nada de nada, porque ya sabe que le quiero. No, ya sabe que le quiero, entonces no hace falta que se lo diga. No, aunque sabe que le quiero, hace falta decirlo también. Lo que el amor es expresión, es relación, es la corporeidad que juega un papel importantísimo. Obviamente en la sexualidad, de por sí, la corporeidad va a jugar un papel enorme. Y es ahí donde entra todo esto, que lo podríamos llamar el juego erótico. El juego erótico en dos niveles. El nivel más profundo, que es el nivel de los afectos, el nivel del amor más auténtico, que es donación, que es entrega total, que es darse totalmente. Y el juego erótico en el nivel más superficial, el de las caricias y demás. Entonces obviamente aquí el segundo nivel tiene que estar impregnado necesariamente del primero, o el segundo pierde todo su sentido, lo que ya don Gastón dijo de alguna manera. Entonces, las cuestiones que se preguntan tienen que ver eso, con el camino que cada pareja tiene que ir haciendo y que cada pareja tiene que ir descubriendo. Algunas preguntas plantean el asunto de si esto es pecado, si aquello es pecado o no es pecado. La pregunta no debería plantearse solo desde ahí, porque si se plantea desde ahí, entonces nos preguntaríamos, ¿y por qué es pecado y por qué no lo puedo hacer? No, la pregunta no debe plantearse desde ahí. Debe plantearse, lo Gastón lo insinuó también, desde la dignificación de la persona. Llevándolo un poco más en plata menuda, ¿verdad? Porque me dijeron que esto es muy interesante y que resulta muy placentero. Entonces, en la noche tengo que practicarlo con la esposa o la novia, tiene que ser el instrumento para la experimentación, es lo peor que se podría hacer. Porque los juegos eróticos deben descubrirlos, no se deben imponer. El Kama Sutra puede estar muy bien para orientar algunas cosas, pero no debe ser la orientación fundamental. La orientación fundamental tiene que ser el amor. Si el amor lleva a este gesto y a aquel otro que les ayuda, y les ayuda a vivir, a complementar su experiencia de amor auténticamente, pues entonces está muy bien. Pero si el asunto se hace más por la influencia, porque está de moda el sexo oral en el mundo moderno, entonces tiene que hacerlo, y si no lo hacen, se están perdiendo de todo. No. O sea, lleven su camino, lleven su propio ritmo, descúbranse, nunca imponiendo, nunca exigiendo, porque pasamos lo que don Gastón dijo muy bien, del amor o de la caricia afectiva o erótica, pasaríamos al abuso.
Y muchas veces el matrimonio se puede dar estas cuotas de abuso, y en la vida de noviazgo también se pueden dar cuotas de abuso que a veces no se les llama así. Entonces, en este sentido, no se ve el problema. Yo me he quedado a buscar en distintos moralistas a ver si caen concretamente en algunos de estos puntos, y no los mencionan. Hablan del juego erótico, de las caricias, antecedentes como ayuda, etcétera, etcétera, pero no van a decir directamente que esto es malo ni que lo otro es malo. Como la pregunta está planteada así, entonces vamos a ir un poco más entonces a lo casuístico. El sexo oral entonces está mal. Yo creo que ya lo respondimos con todo lo que se ha dicho. Cada quien tiene que descubrir. Si alguien llega, una pareja llega a esta situación a descubrir que aquello le puede ayudar dentro de su proceso real de amor, de estimulación, etcétera, 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 no se ve dónde podría estar la maldad del asunto. Otra cosa sería la conveniencia, incluso higiénica, etcétera, 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 de ciertas prácticas, que ahí tendríamos que consultarle a un médico. Por lo menos si algunos moralistas hablan en términos muy técnicos de moral, el vaso propio y el vaso que no es propio, el vaso impropio. Entonces dirán, la relación sexual más conveniente es el vaso propio, o sea, la penetración del hombre de la mujer en la vagina, en cuanto que la relación anal sería en el vaso impropio. Esto es lo más que algunos moralistas han llegado a decir. Ahora bien, este tema habría que consultarle indiscutiblemente a un médico, ya que pregunta por el sexo anal, qué tan médicamente o anatómicamente prudente, correcto o imprudente sea. Ya este es un capítulo que obviamente que yo me sentiría ahí, pues creo que no es lo más conveniente, pero no voy a dar la respuesta médica porque no soy médico. No sé si don Gastón tiene algo más sobre este punto concreto, pero parece que tiene sus bemoles, ¿verdad? Sus complejidades, sus dificultades, más en el orden anatómico. Si nos atenemos al orden moral y vamos a la escritura, que aquí pues ya ves que la Biblia dice tal cosa. Sí, en la Biblia el tema de ¿cómo se llama la ciudad esa que ya se me olvidó? Sodoma y Gomorra, sodomía, se le llama a esto. No solo cuando se practica con hombres y hombres, sino también en mujer, ¿verdad? Hay una condenación, un cierto rechazo de esto, porque lo practicaban sobre todo algunos pueblos en el abuso, ¿verdad? En la experiencia de la violación a un hombre es sodomizarlo, ¿verdad? Y esto psicológicamente es terrible, ¿verdad? Entonces aquí hay mucha cosa que ya sería caer en mucha casuística, pero excepto esto, que no parece lo más ideal, lo otro, como ya Gastón lo sugería de alguna manera, está dentro del juego del ámbito de la sexualidad humana. Y quería ampliar, porque también vienen muchas de las preguntas, un poquito esta idea que aunque la cópula y el orgasmo son naturalmente el punto culminante de un acto sexual en pareja y constituyen en las condiciones ideales la expresión máxima de unidad y satisfacción mutua entre los cónyuges, ni la cópula ni el orgasmo en sí mismos representan el propósito único de todo contacto íntimo entre los esposos. El propósito de todo encuentro, de todo contacto, hasta cuando se dan un besito para despedirse o cuando vuelven del trabajo, es el tratarse siempre con amor y ternura en la intimidad. Y el procurar complacer cada uno los deseos y necesidades del otro. En ese sentido, ambos cónyuges deben ser comprensivos, por ejemplo, cuando alguno de ambos no está en capacidad de acceder al coito, se le dificulta alcanzar un orgasmo. Al fin y al cabo, esa no es la meta última de estar cerca, de estar juntos. Y esas situaciones deben asumirlas con naturalidad. En cierta forma, en la tercera edad, a veces la capacidad
coital y orgásmica va decreciendo en la pareja, y no por eso la de abrazarse y besarse y acariciarse con ternura, sea que lleguen al orgasmo o que no lleguen al orgasmo, sea que lleguen a la cópula o no lleguen a la cópula. Y ahí es donde venía la pregunta que hacían de qué quiere decir masturbación y si puede haber masturbación mutua en la pareja. Masturbación es un acto de autoestimulación centrándose en una búsqueda egoísta de uno mismo. Cuando los esposos en sus caricias excitantes de tipo genital se acarician mutuamente a nivel genital, lo están haciendo como una expresión de afecto, de entrega, de ternura, de buscar la satisfacción de la otra persona. Eso no puede llamarse un acto autoestimulatorio. Y en ese sentido, muchas veces en una vida normal de pareja, uno de los dos tuvo el orgasmo primero, y sobre todo si fue el varón, va a necesitar ayudar a estimular a su esposa para que también pueda llegar al orgasmo, y va a tener que ser una estimulación clitorial. Y hay cierta gente que dice así, pero es que la está masturbando. No, eso no se llama masturbación. Es una forma de expresar estimulación de una persona a la otra para que pueda alcanzar su orgasmo. O en ciertos momentos de pareja, una de las dos personas no está para tener un orgasmo ni para tener una cópula, y sin embargo la otra persona, porque está excitada, necesita ser ayudada a llegar a su orgasmo. Cuando hablamos de este tipo de cosas que son tan claras y tan patentes y tan sin tabúes, estamos preguntándonos si ese tipo de estimulación es por amor, por satisfacer a la otra persona, por pensar en el otro y no en uno mismo, o se trata otra vez de las situaciones autoestimulatorias que pueden darse en pareja. Como decía el padre Jorge, en pareja y en matrimonio hay abuso y violación, como pueden haber autoestimulaciones egoístas en pareja. Pero lo contrario a lo que estamos hablando en este momento aquí es la búsqueda de la entrega mutua, de buscar la satisfacción del otro. Y lo más lindo de la pareja madura es que el acto sexual más excitante es en el que cada uno se abandonó en el otro y buscó tanto la satisfacción del otro que su satisfacción es sentir a la otra persona satisfecha y no tanto su propia satisfacción. Espero que con esto más o menos están contestando la mayoría de las preguntas. Con eso terminamos la vasta mayoría de los temas planteados en las preguntas. Aún así,